Recuerdo hace unos días que nos reunimos en una embajada ahí para un evento y yo les comentaba a unos amigos que desde los 18 años tengo fascinación por la política, la segunda profesión más antigua de la humanidad. He aprendido a través de los años, que tiene gran similitud con la primera. Por eso me alegra tanto que ustedes estén estudiando acá, porque es urgente rescatar esa segunda profesión más antigua de la humanidad para que se parezca cada día menos a la primera. Y me alegra tanto el poder ver que esta escuela está caminando, que está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada y que tiene gente del nivel de ustedes acá, porque eso a mí al menos y sé que a muchos más nos hace recuperar la esperanza por nuestro país, por su futuro. En estos ejercicios y participación a la que estoy dedicando mucho tiempo en mi vida ahora, sobre todo fuera de Guatemala, en universidades, fuera de acá, y partes de pensamiento y algunos grupos, el Centro de Estudios Estratégicos en Washington especialmente, hemos tenido discusiones sobre cómo tratar de comprender qué es lo que le está pasando al ser humano hoy en día y por qué reacciona como reacciona y por qué actuamos como actuamos. Y hay unos datos que a mí me gusta compartir en todas las conferencias que he estado dando, que me parecen que ayudan mucho a comprender un poco mejor nuestra naturaleza. Y uno de estos datos tiene que ver con cómo funciona el cuerpo humano, cómo operamos en nuestra naturaleza genética, celular. Y me encontré con un dato que me parece interesante. Resulta que en el cerebro tenemos un sistema que se llama el sistema límbico. Y en ese sistema está una glándula que se llama la amígdala. Resulta que esa glándula, la amígdala, es la que le permite al ser humano estar preparado para situaciones de extrema emergencia. Y encontré que cuando un ser humano se enfrenta a una situación de extrema crisis, el cerebro, que es nuestro diseño natural, le cede el control de nuestro funcionamiento a esa glándula que se llama amígdala. Esta glándula está diseñada para funcionar sobre tres posiciones, que son huir, bloquear o paralizarse. Y el ejemplo que ponían es que si uno de ustedes va caminando por un bosque y se encuentra con un tigre que además de estar muy hambriento, está muy bravo, lo más probable es que no sacamos bien librados de una experiencia como esa. Entonces el ser humano su cerebro le cede el control a la amígdala y esa amígdala solo va con las tres posiciones que mencionaba. Se ha sabido que solamente se han dado casos de que un ser humano decida enfrentar a un tigre si hay un ser querido en medio. Y entonces pues uno está dispuesto a sacrificar o a dar su vida para salvar a un ser querido, por supuesto. El otro dato que encontré es que como parte de este estudio, un señor en Australia estaba preparando a su hijo, gracias Nicolás, tenía competencia. Un señor en Australia estaba preparando a su hijo para que fuera el mejor nadador de Australia para la competencia olímpica. Resulta que lo que este señor hacía para entrenar a su hijo es que lo soltaba en un estanque muy grande en una ciudad en Australia y atrás, a nadar al hijo, y atrás soltaba un cocodrilo. Entonces, claro, el muchacho este nadaba hasta con las orejas para que no alcanzara el cocodrilo y al final pues hubo problemas, traumas, lo descubrieron, el señor paró en la cárcel, por supuesto, y este muchacho fue uno de los sujetos de estudio para este tema de cómo funciona el sistema límbico y la amígdala. Ahora bien, nuestro cerebro está diseñado para funcionar en situaciones de supervivencia, cuando necesitamos nosotros enfrentarnos a situaciones extremas como esa. Pero no solo ante la situación de un tigre, o como el caso del muchacho australiano, un lagarto, nuestra glándula amígdala se activa. También sucede cuando los seres humanos viven situaciones extremas de pobreza, de violencia, de desesperanza, de falta de oportunidades extremas que le afectan realmente su vida. Y esto nos llevó a seguir investigando en la Johns Hopkins y encontramos que hay un estudio hecho sobre Guatemala. ¿Qué porcentaje del tiempo los ciudadanos, los habitantes de nuestro país, pasan con su cerebro en una situación de miedo, de extremo, de temor, de desesperanza?
y hacen que nuestro cerebro esté funcionando demasiado tiempo en la amígdala. Pues lo que sucede cuando esto se da es que los seres humanos perdemos una serie de características, de habilidades y de virtudes, y nuestro comportamiento pues pierde calidades como la empatía, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, y una serie de virtudes que son fundamentales para la vida en comunidad y para ser seres humanos plenos, de plenas capacidades y poder dar aportes importantes al desarrollo. A mí me sorprendió este estudio porque evidentemente en un país con los problemas como el nuestro, pues digamos, no justifica, al menos explica por qué estamos tan enredados y nos cuesta tanto resolver y salir adelante. Y en efecto, parece ser que en países como Guatemala, su población pasa mucho tiempo sin tener la tranquilidad y la cantidad suficiente de oxígeno, ni la paz para poder operar en un estado pues, emocional, racional, lo suficientemente fuerte para poder resolver. Otro estudio que encontré también en esta investigación fue hablando del tema de la empatía. Guatemala es de los pocos países del mundo en los que más del 90% de la población, si vamos en una calle, a pie, en bicicleta, en carro, en bus, y encontramos a una persona que está siendo asaltada, que tuvo un accidente o que tiene un problema muy serio, más del 90% sigue su camino, no voltea a ver y no toma la decisión de parar, ayudar o hacer parte de la solución del problema de esa otra persona. O sea, hemos perdido la empatía. Esto es más o menos cómo funciona un ser humano. Les doy un ejemplo muy rápido y de alguna forma superficial, pero me parece importante. Y paso un momento al tema cultural. Otro ejemplo. Un señor que iba a su trabajo todos los días durante un año, pasaba por una esquina donde había una señora sentada vendiendo tortillas. Y él todos los días le dejaba a la señora 50 centavos. Y así se pasó durante un año. Cada mañana pasaba y le dejaba 50 centavos a la señora. Un día, de repente, él dejó los 50 centavos y la señora le agarró el brazo. Y el señor reaccionó y le dijo, ya sé, usted me va a decir que por qué llevo un año aquí pasando para dejarle los 50 centavos y no me dio una tortilla. No, le dije, quería contarle que ahora puesto a pensar. Otro ejemplo, yo tengo mucho contacto con emigrantes. Estoy en un proyecto en la Florida, también he estado en Nueva York, en Chicago, un poco menos, pero sobre todo en Florida. Y he estado apoyando unos grupos de emigrantes y demás, y viendo todo el drama que se vive en estos casos. Y me he encontrado con casos, sobre todo uno en especial, que es el que quiero compartirles, de una señora que tiene tal vez unos 18 años de haber sido de Guatemala. Se ha matado trabajando toda su vida para darle a sus hijos lo que ella nunca tuvo. Y tiene un sueldo que le permite sobrevivir, por lo menos ya, digamos, la pasa. Y resulta que el hijo mayor de ella tiene 28 años. Ella se ha sacrificado, también su esposo, que ahí va, para poderle dar pues, su celular, para poderle dar todo, como decía, las cosas que ellos no tuvieron. Resulta que este muchacho dejó de estudiar, está muy distraído y disperso en los temas de la tecnología, los amigos, las redes sociales, en fin, toda esta distracción que tiene la juventud de alguna forma, digamos, en jaque en el mundo. Y al final el muchacho pues, no sigue estudiando, tiene 2 años y medio de estar buscando trabajo y lo que él pretende pues, es que vive en la casa de los papás y lo mantienen y ahí duerme y ahí come, y ahí pues, usa agua, luz, teléfono y demás historias. En uno de estos grupos la señora me preguntaba, hijo, ¿qué hago? Y le he dicho ya por más de 10 veces, échelo a la calle y usted va a ver cómo consigue trabajo acá. Cuando siguen pasando los meses y me ha tomado la decisión de echarlo a la calle. Yo espero que algún día lo haga porque es importante que sienta la juventud lo que cuestan las cosas. ¿Qué está pasando con la juventud europea? Países como España, que todavía más del 40% de los jóvenes están sin trabajo, como dicen ellos, los niños, creo que dicen, ¿no? Que ni estudian ni trabajan y todo esto, y en general en Europa, pues todavía la juventud anda arriba de un 23-24% desempleada. Pero cuando uno profundiza un poco sobre estos datos y lo que está pasando en la juventud europea,
uno se da cuenta que son hijos de una generación que a su vez son hijos de otra, que tuvieron éxito, que ya llegaron a tener un nivel de ingresos y de estabilidad que les permitió subir a un nivel de vida importante. Incluso la generación, en el caso de España, que fue donde yo vi este estudio, pero es muy similar al resto de países europeos, la generación que tienen hoy 50 y pico de años, el índice de suicidios se multiplicó por 7 en esa generación. Y es una generación que son hijos de gente después de la Guerra Civil Española, gente que tuvo, como decía, éxito y que ya lograron estabilidad y progreso. Pues los hijos de estos señores, ¿verdad?, que todavía nacieron en una época de gran expansión, la Comunidad Económica Europea, de gran crecimiento y demás, cuando se encontraron con una crisis, se han visto faltos de herramientas, sobre todo humanas, emocionales, se han visto faltos de carácter y de la fuerza necesaria para enfrentar situaciones difíciles. Y lo que esperan estos jóvenes es que sus padres los mantengan, aunque tengan ya 30 y tantos años, o que el gobierno los mantenga. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo, de alguna forma, y esto sucede a su escala y en su medida en América Latina, en Estados Unidos, está sucediendo también, como decía, en Europa y en otras partes del mundo. Ya se ve en Asia también este tema, en una escala mucho menor. ¿A qué voy con esto? ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué momento en la historia de la humanidad nos está tocando enfrentar con las cosas que están pasando en el mundo? Cuando vemos datos como, por ejemplo, somos 7.2 billones de seres humanos en el mundo hoy en día. Estamos en el mundo más joven de la historia. Más del 50% de habitantes del planeta son menores de 25 años. Y entre 18 y 25 años, los jóvenes del mundo, el 85% de ellos están en países en vías de desarrollo. O sea, somos el país más joven del mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. En los últimos 64 años, o sea, en 1950, el mundo tenía 2.000 millones de seres humanos. Y en tan solo 64 años, subimos de 2.000 a 7.200 millones de seres humanos. Esto quiere decir que en los últimos 64 o 65 años le hemos puesto un nivel de presión al planeta tan extraordinario, tan importante, que han pasado muchas cosas. Ha habido un gran avance tecnológico, han habido muy buenas noticias en la forma en que curamos enfermedades, que es otro tema que es muy discutible, qué es lo que está pasando en el campo de la medicina y la salud, las farmacéuticas y demás. En la forma en que producimos alimentos, en la forma en que la tecnología nos ha dado oportunidades extraordinarias. O sea, han habido avances verdaderamente importantes en los últimos 30 años. Algunos de los aquí presentes todavía nos tocó ver aquellos teléfonos a los que había que darles cuerda, que eran unos aparatones negros, y había que contestarle, había que esperar que una operadora le contestara a uno y 3 o 4 horas después le lograban pasar la llamada al teléfono 317. Una televisión en blanco y negro con 3 canales nada más que se miraba 3 o 4 horas al día. Eso acaba de ser, acaba de suceder. Y hoy, 60 y pico años después, pues no les voy a contar a ustedes lo que está pasando en el mundo de la tecnología y las oportunidades que están habiendo. Yo acabo de estar el año pasado en octubre en Silicon Valley 10 días, ahí con este grupo del G50, y estuvimos en Google, en Facebook y en todos estos lugares donde están haciendo cosas impresionantes. Y vi cosas como, por ejemplo, los carros sin chofer. Nos sacaron allá al grupo a caminar por las calles de San José, California, en estos carros. Y yo iba sentado adelante, no había nadie al lado manejando el carro. Íbamos en las calles y de repente un semáforo se ponía en rojo y yo me tapaba los ojos y decía, ojalá que este amigo sepa que eso se puso en rojo y efectivamente paraba. En esas calles donde hay 4 altos, se juntaban varios de estos carros y se comunican entre ellos. A ver quién pasa primero, etc. Para rebasarse unos a otros también se comunican entre ellos. O sea, esto va caminando muy rápido. Carros eléctricos, son carros eléctricos. Conocimos a uno de los fundadores de Facebook, que es un muchacho de Sri Lanka, que tiene una fortuna en este momento de 1.4 billones de dólares. Y él pues salió de Facebook y ahora está trabajando en un proyecto que tiene que ver con la diabetes. Y desarrolló un chip de este tamaño muy pequeñito que se pone en el cuerpo del ser humano. Y ese chip lo que hace es que le manda señal al celular de cuál es el nivel de azúcar cada
Y el celular de las personas manda a una central, de varias ciudades en Estados Unidos, están haciendo pruebas todavía, cuál es el nivel de azúcar del paciente. Resulta que a Estados Unidos le cuesta casi $3.000 millones al año a su sistema de salud. Solo el tema de la diabetes, que tienen personas que no se la saben cuidar y están teniendo idas al hospital, emergencias y gastos extras al sistema de salud norteamericano. Entonces vino este muchacho, joven, tiene 34 años, y diseñó este chip. Y el tema funciona en que al una persona tener una variante en su nivel de azúcar en la sangre, el celular termina comunicándolo a la central a la que él pertenece, y esa central lo llaman por teléfono, celular, a su casa, le ponen un correo, un mensaje, bueno, las 20 formas que hay de encontrarnos hoy en día, ¿verdad? La cosa es que lo encuentran y le dicen, tómese tal medicina o haga tal cosa. Y si a los 10 minutos no ha cambiado su nivel de azúcar en la sangre, lo vuelven a perseguir hasta que resuelva. Y eso calculan que le va a ahorrar por lo menos $2.000 millones al año al sistema de salud norteamericano. Este muchacho vive ahí en Silicon Valley y está trabajando en eso. Vimos, por ejemplo, cosas como Google ha estado lanzando ya hace un año o algo así, unos globos al espacio, 65.000 pies de altura, y dicen ellos que en los próximos 7 u 8 años, hoy en día hay más o menos 2.100 millones de seres humanos con acceso a Internet. En los próximos 7 u 8 años van a subir de 4 a 5.000 millones más de seres humanos con acceso a Internet. Lo que el mundo va a cambiar con ese nivel de personas en todo el planeta con acceso a Internet es algo que no podemos imaginarlo en la mente que tenemos. Van a pasar cosas extraordinarias, están pasando cosas extraordinarias. Entonces, cuando uno ve estos avances, esta evolución, y ve luego los datos del ser humano, qué está pasando con las personas en las distintas culturas del mundo, hemos encontrado una conclusión que es un poco, que sacude un poco, y es que hay un elemento que es el elemento más importante de la creación que no ha sido capaz de evolucionar a la velocidad ni en la forma en que lo ha hecho el mundo, con todo lo que está dando ejemplos. ¿Cuál creen ustedes que es ese elemento? Exactamente. No hemos sido capaces de evolucionar a la misma velocidad que está evolucionando el planeta con todos los temas de la tecnología, la industria y todo lo que está pasando en todos los campos. Entonces, ¿qué está provocando esto? Es un desfase, una disfunción, una contradicción que precisamente tiene al mundo tan enredado como lo tiene hoy. Y vemos el nivel de conflictividad en el Medio Oriente, por ejemplo, que esa es una parte del mundo donde no hubo industrialización y se quedaron todavía en la época pre, ¿verdad? Y siguen de la religión, los fanatismos y el salvajismo que se vive por ahí, ¿verdad? Gente que quiere salir adelante, pero que lo tiene muy difícil. Problemas como los que se han provocado por Rusia ahora, Ucrania y demás. Lo que sigue pasando en el Asia con el tema del machismo y de cosas que no permiten que ahí se abra realmente, sobre todo en el caso de China, la parte política. La misma América Latina, que seguimos con un avance no todo lo rápido que quisiéramos. En fin, esto lo que es nada más es un proceso. Los seres humanos lo que somos es acumuladores de experiencia y conocimiento. Y eso se encargan de eso nuestras células. Al final los que no nos reproducimos nos morimos, o en general todos nos reproducimos. Y entonces se va acumulando esa experiencia. Entonces, claro, esto hay que entenderlo como un proceso dinámico, permanente, que nos va a llevar a algún lado. Y lo importante es que cada uno de los que estamos hoy vivos, activos, en nuestro proyecto de vida, seamos una parte, digamos, positiva, un factor positivo en este gran proceso de desarrollo. Por eso yo he encontrado en lugares como en África o en Tailandia, donde he estado de cerca en los últimos 18 meses de algunos proyectos humanitarios, he encontrado personas en los lugares más parecidos al infierno que ustedes pueden imaginarse, absolutamente felices, optimistas, con unas ganas de trabajar todos los días extraordinarias. Y yo les preguntaba cómo y por qué. Y entonces llegábamos a la conclusión de que no importa cuáles sean las circunstancias en las que uno vive. Si uno como persona, como ser humano, es una parte positiva, una parte activa de un esfuerzo de solucionar, de desarrollar, de progresar, esos son los elementos que a uno le hacen generar enormes dosis de optimismo, de esperanza, de energía, de entusiasmo, etc. Así que creo que es importantísimo, además eso para la vida, el
tener el optimismo como una medicina diaria. Hay que respirar profundo todos los días y ver las cosas con optimismo, a pesar de lo mal que podamos estar. Y hablando de eso, pasando un segundo por Guatemala, que creo que es importante que compartamos algunos datos sobre eso. En la fundación que yo presido he estado ya hace algunos meses, hasta 8 meses, haciendo algo que llamamos diálogos. Y hemos estado invitando a grupos del país, sobre todo el interior, sobre todo jóvenes, así como ustedes, para compartir un análisis estratégico, más que un diagnóstico. Y lo que hemos hecho ahí es un resumen de cómo está Guatemala hoy, cuál es la radiografía hoy de Guatemala, por qué estamos como estamos, ¿verdad? Y vamos un poco para atrás, incluso revisamos 100 años y luego hacemos algunas predicciones. Y el objetivo que hemos tenido con ese esfuerzo, que algunos de ustedes creo que algunos de estos lo han escuchado decir, el objetivo de esto ha sido primero, tal vez, despertar la conciencia, porque hemos encontrado que hay un enorme desconocimiento de la realidad de nuestro país, en general por la ciudadanía. No estamos conscientes de qué es lo que realmente está pasando en Guatemala. Y luego, el promover o buscar, motivar que tratemos de alcanzar un diagnóstico de consenso, más o menos, que a grandes rasgos, cada vez más guatemaltecos veamos de la misma forma cómo está el país. Y creemos que eso nos puede ayudar a ir encontrando las soluciones. El platicar de un consenso, de un diagnóstico de consenso, el empezar a hacerlo cada vez con chapines de diferentes sectores, eso nos permite comunicarnos. Primero conocernos, luego comunicarnos, luego ir rescatando la confianza que está tan perdida en nuestra sociedad. Vivimos en un país donde, por nuestras circunstancias, nuestra historia y algunas otras cosas, cada quien se ha ido escondiendo en su propia trinchera, cada quien con su propio discurso, cada quien con sus propias ideas, y cada vez hemos cerrado más los espacios a poder compartir y realmente ceder todos un pedazo de nuestra verdad para lograr los acuerdos tan importantes y necesarios para sacar adelante un país tan complejo como el nuestro. Entonces, en este ejercicio, con estos diálogos que les contaba, hemos estado trabajando por una ilusión que puede sonar un poco idealista, incluso utópica, pero yo he llegado a la conclusión de que nos van quedando pocas alternativas o pocos espacios para que realmente nuestra generación, los que estamos hoy presentes, vivos y peleando en nuestro país, podamos hacer algo todavía. Y de lo que estamos hablando es una red de redes, que sea pues, obviamente a nivel nacional, con todos los grupos, sectores, con todas las corrientes de pensamiento, que creemos en valores como la libertad, la justicia, la democracia, y que seamos capaces de ir construyendo pues, un tejido social renovado, oxigenado a través de una red de redes donde estemos todos más comunicados y desarrollando confianza colectiva. Entonces, los datos que hemos compartido con estos grupos son datos como, por ejemplo, el hacer conciencia que somos un país de casi 16 millones de seres humanos, con el 53.7% de pobreza más o menos en este momento. Un dato que se ha mantenido así en los últimos 100 años, arriba del 50% de pobreza. Somos el cuarto país más pobre de América Latina. También somos el quinto más desigual de América Latina y el octavo a nivel mundial. El octavo y el 13º, depende de los análisis. Tenemos todavía la mayor tasa de nutrición infantil de América Latina, como la sexta a nivel mundial. Saben que de cada 2 niños que nacen en Guatemala todavía hoy, y este va a ser un año difícil, uno sufre nutrición crónica, lo cual provoca unas deficiencias estructurales serias. Este dato, además lo agrego ahora, es real y ha sido así los últimos 20 años. Esto quiere decir que estamos llegando a la tercera parte de nuestra población que ha sido víctima de ese flagelo. O sea, son varios millones de guatemaltecos los que hoy viven con esa enorme deficiencia que les evita que puedan, digamos, implementar en plena capacidad su potencial. Es la gente de la que se aprovechan los abusivos, los oportunistas, y la gente que manipula a los políticos, etcétera, etcétera. Solo ese es un tema muy grave. Seguimos siendo el país con la tasa de natalidad más alta de América Latina, una de las más altas del mundo, con 2.4%. Son 4 niños por cada mujer todavía en Guatemala. Tenemos
mortalidad de 24 25 niños por cada 1000 que nacen, es la segunda más alta en América Latina, y muy alta a nivel mundial todavía. Tenemos datos como por ejemplo en el campo de la educación, el nivel de escolaridad en niños mayores de 15 años en Guatemala llega a 5.6 años de escolaridad, y cuando vamos a ver el rural baja a 3.8. Estos datos son los segundos más bajos de América Latina, solo Haití está peor que nosotros. El otro dato que da escalofríos es de que en un país de casi 16 millones de guatemaltecos, solamente 309.000 jóvenes entre 18 y 30 años van a las 14 universidades que tenemos. Esto es solo el 7.8% de jóvenes en ese rango de edad. Cuando vemos el resto de América Latina encontramos que ese rango está en cerca del 40% y sube en algunos países a más. Aquí estamos en 7.8%. Solo esos dos datos, la escolaridad en jóvenes mayores de 15 años y el acceso a educación superior, nos deben de chocar y de indicar que es un grito de alerta del gran obstáculo que tenemos para el desarrollo de Guatemala. Esto es en el tema educativo. En el tema de seguridad, somos vamos a ver, el tercer país, cuarto país más violento de América Latina. Estamos entre el octavo y el noveno, el 13º país más violento del mundo. Guatemala es la octava ciudad más violenta del mundo, con 30 y pico, que ha bajado en los últimos meses, según el dato oficial, 30 y pico muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hemos estado en 38, después 34, ahora dicen que 31, dato es una semana y media o dos. Sin embargo, dice la Organización Mundial de la Salud que un país que tenga más de 10 muertes violentas por 100.000 habitantes es considerado un país con una epidemia de violencia. Aquí estamos en 31. Y dice la Unidad de Inteligencia de Naciones Unidas que un país con más de 20 muertes violentas por 100.000 habitantes es considerado un país en guerra. Aquí estamos en 31. Los registros, Salvador está en 40 y pico y subiendo. Dicen que a paso 50. No han sacado el dato oficial. Honduras gana cerca de 70. Somos considerados la región más violenta del planeta. Es el tema de seguridad. Entonces tenemos temas, datos sociales, datos de educación, datos de seguridad. ¿Cómo está la economía? En los últimos 30 años desde la apertura democrática, el promedio de crecimiento de la economía de Guatemala, quitando el crecimiento de la población, o sea, el crecimiento neto, ha sido de 1.2%. Es un crecimiento marginal que no nos lleva a ningún lado. Nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita a niveles constantes, lo cual quiere decir que seguiríamos con grandes niveles de pobreza, alta conflictividad social y demás. Dicen los expertos que para que un país logre alcanzar la primera fase del desarrollo, tiene que crecer su economía por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante 20 años. En América Latina esto solo lo ha logrado Chile, que durante los 8 años crecieron su economía básicamente 5 o 6 puntos arriba del crecimiento de la población, y hoy tienen pues, más de $15.000 de ingreso per cápita respecto al PIB. Hay otros países que van por muy buen camino, como Perú, Colombia. Hasta hace un tiempo nos daba alegría México, que estamos encontrando de que están metidos en líos muy grandes, y el resto de América Latina igual. Brasil, que da otra gran esperanza, hundido en su corrupción y en sus desastres, con la economía también complicada, y digamos no a la velocidad ni logrando la atracción que un país de este tamaño debería tener. Entonces, en el tema de la economía, digamos, hay esa señal de alerta que en el caso de Guatemala somos un país en el que pasan los años y nuestra economía no crece. O sea, algo estamos haciendo mal. Hay datos como, por ejemplo, la tasa de ahorro, que es muy importante, algo de lo que se habla muy poco en el país. La tasa de ahorro en Guatemala en los últimos 10 años ha tenido un promedio de 14% respecto al PIB, la tasa de ahorro. En los últimos 2 años, ya para 3, hemos estado cerca del 12%, incluso con una tendencia a la baja. En el resto de América Latina, sobre todo los países que van bien, la tasa de ahorro está cerca del 20%. Y dicen los economistas que para que un país tenga realmente capacidad de inversión y crecimiento económico, su tasa de ahorro debe estar por lo menos el 20% respecto al PIB. Guatemala ha estado en 12 en los últimos 3 años, promedio de 14 en los últimos 10. Datos como, por ejemplo, solo el 23-24% de la población económicamente activa tiene acceso a la seguridad social. Cada año 200.000 jóvenes salen al mercado laboral a decir dónde está la oportunidad que mi país debe darme, y solamente el 12.5% es capaz Guatemala de generar como empleos formales. O sea, esto tiene que irse a la economía informal o al subempleo. La tasa de desempleo y subempleo en Guatemala, hace poco cambiaron la forma en que hacen ese cálculo, y ahora pues
que eran del 2.9% y un 8 o 9% entre desempleo y subempleo. Yo he protestado por la forma en que hacen este cálculo ahora, porque hace 6 meses eso andaba arriba del 45-50%. Ahora calculan que una muchacha joven que vende chicles en una esquina y con eso logra comprarse un par de panes al día, eso es considerado un empleo y entonces lo quitaron de la estadística. Y hay un enredo ahí que yo estoy todavía tratando de entender, pero los datos los están manejando de una forma políticamente correcta ahora y no como que realmente refleja la situación del país. Entonces vimos un poco datos económicos, que estos son nada más algunos parámetros. Por ejemplo, en el tema de deuda pública, estamos alcanzando el 23-24% de deuda respecto al Producto Interno Bruto en Guatemala. Hemos visto todos la velocidad a la que se va aumentando la deuda pública. Dicen los economistas que cuando lleguemos a 40 entramos en zona de peligro y de riesgo de vulnerar la estabilidad macroeconómica, que ha sido una gran fortaleza del país en los últimos años. Calidad institucional, ¿qué les voy a decir a ustedes de cómo están las instituciones y digamos el desastre que se vive en Guatemala y cómo cada día más, desde hace muchos años, las instituciones de nuestra democracia pues, han sido contaminadas, cortadas y han ido pues, haciendo que realmente la democracia esté cada vez más débil. Hay una gran tarea pendiente. Yo digo siempre en estas conferencias que un dato que no mencioné en la parte social, que es la migración, toda la falta de oportunidades, el poco crecimiento de la economía, ha hecho que en Guatemala pues, tengamos cerca de 1.600.000, es el dato oficial, de chapines viviendo principalmente en Estados Unidos. Se calcula que más o menos 120.000 chapines se intentan ir de Guatemala al año, esto es 14 cada hora. Al final lo logran 44.000, que sí se siguen logrando emigrar del país. Esto ha generado los 5.000 y pico de millones de dólares de remesas familiares que escuchamos como dato oficial. Yo comparto en los diferentes grupos siempre que ese dato hace muchísimo ruido en Washington y algunas instituciones que estudian estas cosas, porque dicen que no saben los números cuando analizan el número de migrantes que hay, más o menos en qué trabajan y cuánto ganan y lo que logran mandarle dinero a su tierra de regreso. Cuando analizan o lo comparan a Guatemala con otros países, llegan a la conclusión de que es muy probable de que como datos de remesa familiar se estén reportando temas de corrupción y lavado de dinero por narcotráfico. En fin, ojalá algún día se descubra eso, pero me sorprende la cantidad de veces que se habla de este tema. Entonces está el tema de calidad institucional. ¿Qué pasa cuando en un país sus procesos electorales son financiados por la corrupción o el narcotráfico? Se calcula que en los últimos 2 procesos electorales en Guatemala, más del 70% del financiamiento de alcaldías, diputaciones y la presidencial fueron financiadas por la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a un país se le va de las manos la política de esa manera, y ya sus procesos electorales son financiados en un 70% o más por el crimen organizado, corrupción o narcotráfico, eso permite llegar a la conclusión de que la política se está convirtiendo en una especie de monstruo con vida propia. Ya es capaz de autofinanciarse, ya es un gran negocio, un gran conglomerado, una gran empresa que es capaz de tener a sus socios principales que se van cambiando la llave que se llama presidencia y que simplemente pues se van alternando el poder para mantener siempre el botín a su disposición, que es el Estado. Esto es muy grave. No lo estoy inventando yo, he visto en varios lugares, en Bruselas, en Washington principalmente, el Centro de Estudios Estratégicos, a gente hacer este análisis no solo sobre Guatemala, sino sobre otros países, pero especialmente sobre Guatemala, que nos ven caminando rápidamente a ser un país que califica muy mal en esos estudios de estados fallidos o de democracias híbridas, donde cada vez nos ven más caminando una especie de narcoestado o de digamos, estado fallido. Ese es el tema institucional. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible que el país se nos haya ido las manos de esta manera? ¿Cómo hemos permitido que Guatemala, digamos, tenga esta radiografía? Yo a veces me encuentro con gente que me dice, pero es que esa es una visión muy pesimista. Entonces, yo he tenido algunos economistas conmigo y técnicos, y les digo, miren, no es cuestión de visión, es cuestión de datos.
y el optimismo hay que encontrarlo de otro lado, de que seamos parte de la solución. Y luego digo que lo que pasa en Guatemala es que vivimos en 3 Guatemalas y tal vez 4. Una es la Guatemala 1, esta que nosotros, la que nos toca vivir a los, especialmente los capitalinos o los centros urbanos más desarrollados, donde pues, tenemos una dinámica muy distinta. Y sobre todo tomando en cuenta de cómo funcionamos los seres humanos. O sea, el ser humano por naturaleza, nosotros lo que hacemos es vivir las cosas pequeñas, los detalles del diario vivir. O sea, nos levantamos, pues hacemos lo que nos toca hacer, leemos un poco la prensa, estamos con la familia, nos preparamos para ir al trabajo, vamos preocupados del momento que vamos hacia el trabajo, a los estudios, de que logremos llegar vivos. En fin, esas cosas parecen pequeñas pero son importantes, absorben nuestra atención y nuestro diario vivir. Pero cuando logramos abstraernos y ver y decir, tomemos una radiografía de cómo está realmente el país. Y es cierto, hay muchos guatemaltecos que están muy bien, están demasiado bien incluso, que tienen satisfechas todas sus necesidades, pero hay un número creciente, sobre todo permanente, que lo está pasando muy mal. Yo para confirmar esos datos he estado viendo al interior con toda la frecuencia que puedo. El fin de semana pasado estuve en la costa sur, este año a principios todavía logré ir al occidente, el año pasado fui varias veces, porque hemos estado tratando de cruzar toda la información que tenemos sobre el país y profundizar sobre este análisis. Y lo que hemos encontrado en algunos casos que incluso en la realidad es peor de lo que dicen los datos oficiales. Entonces, decía, ¿cómo es posible que el país se nos haya ido de las manos y que en los 30 años desde la apertura democrática vemos qué ha pasado con la economía, con los niveles de pobreza que ha estado siempre arriba del 50%? En el tema político lo que ha venido viendo es un gran deterioro, lejos de ir mejorando. Cada gobierno que viene nos da la impresión que es peor que el anterior, ¿verdad? Y realmente da escalofríos eso. Y bueno, no te voy a contar en las que estamos y creo que se nos puede venir. Entonces, decía, cuando uno se pregunta, ¿por qué hacemos este lío? Nos fuimos a 100 años de historia y en esos 100 años encontramos que en 1914 éramos 1.600.000 chapines y había 54% de pobreza. En 1950 llegamos a 2.700.000 chapines y andábamos en 57% de pobreza. En el 81 llegamos a 8.600.000 chapines, 63% de pobreza. Y luego en el 2013-12, que fue el último dato que se tuvo más o menos oficial, 15.3, 15.4 millones de chapines, 53.7% de pobreza. En esos mismos 100 años, a ver si me acuerdo bien de estos datos, hemos tenido 33 presidentes. Hemos tenido 22 de ellos fueron señalados de fraude o de golpe de Estado. Hemos tenido 7 dictaduras, un magnicidio, 2 juntas militares, 7 juntas militares, 2 dictaduras, un promedio de 3 años por grupo en el poder. Este dato da una idea que en esos 100 años, todos los que han estado en el poder han estado un promedio menor a 3 años. ¿Qué posibilidad hay de tener políticas públicas que se puedan implementar a través de los años? Una, que todo ha sido un cambio brusco para otro, y eso tomando en cuenta que tuvimos 2 dictaduras. Entonces, en estos mismos 100 años también hemos tenido 5 textos constitucionales, cada uno de ellos pues, hubo que cambiarlo, rescatarlo, porque hay un, digamos, grave rompimiento del orden constitucional. Estos 100 años nos dan una idea de la cultura política que hemos construido, ¿verdad? Y es algo que hay que cambiar. Entonces, si vimos la radiografía del presente, le dimos un vistazo a los 100 años, ¿qué futuro se puede proyectar? Y efectivamente, digamos, la tendencia es que si no resolvemos y empezamos a implementar soluciones que alivien todas las tensiones y el saldo acumulado negativo que tenemos en Guatemala, hay datos que preocupan. En los próximos 10 años vamos a llegar más o menos a 21 millones de chapines. O sea, vamos a ser más de 20 millones de guatemaltecos. Este es un crecimiento poblacional, si seguimos al 2.4%, que se está dando especialmente en el área rural y indígena del país, más pobre. Esto nos va a ir llevando a grados más altos de conflictividad social, a problemas de orden político, en fin.
es una gran amenaza para el país. Todo el tema de la migración a los centros urbanos, no está sucediendo nada en este momento para que podamos decir que nuestra economía va a empezar a crecer al ritmo que necesita. Y en los próximos años, con el aumento de la población, vamos a tener más, vamos a estar acercándonos a 250,000 jóvenes que cada año llegan a la edad de trabajar, para los cuales solo somos capaces de generar más o menos el 12.5% de empleos formales. O sea, tenemos un problema como país. No podemos seguir pensando en que el grupo que estamos viendo aquí en la capital y tal vez en otros centros urbanos, y que realmente al salir a las calles vemos que hay mucho movimiento, mucha actividad, y ahora cada vez más carros con la bajada del precio del petróleo, que el país está bien. No, hay, yo diría, muchos focos de conflictividad que además están siendo muy bien aprovechados por ciertos grupos políticos, que si no empezamos a buscarles soluciones profundas, vamos a ir viviendo cada vez más en un país con mayores niveles de conflictividad, un país en el que cada uno de ustedes, sus vidas, sus hijos y su futuro, pues lo van a ver comprometidos. Y eso yo no creo que lo queramos. No solo en Guatemala están dándose estos fenómenos, pero cuando vemos hoy en día todos estos movimientos extremistas que se están desarrollando en Europa, grupos como Podemos en España, por ejemplo, que tienen unas ideas tan radicales que tienen espantado a toda la comunidad económica europea, grupos de Grecia que vamos a ver por dónde va, que ganó las elecciones, Syriza, el grupo que está en Alemania, en Francia, en la misma Inglaterra, grupos como el Estado Islámico en el Medio Oriente, en fin, en la misma América Latina que tenemos el chavismo en Venezuela, digamos, todavía contaminándose a otros países de la región, no se preguntan por qué hemos llegado a esas posiciones o a esos movimientos extremos, que ha provocado a ciudadanos de tantos países del mundo el estar viendo el mundo y la vida de esa manera. ¿Sí hay una explicación? Y es que la política ha fracasado. Que no solo el mundo vive una recesión económica en los últimos años, donde han habido grandes problemas y todavía seguimos con enormes dosis de debilidad. La democracia y los valores de la democracia también están viviendo una recesión, un debilitamiento. La política pasa por un mal momento en el mundo. La gente ha dejado de creer en los políticos, no confía en ellos. Los políticos se han acomodado, han dejado de ser y de cumplir la razón por la que existen. Y esto está provocando en gran medida muchos de estos movimientos reaccionarios y extremos en demasiados países del mundo. Por eso yo creo que es tan importante un esfuerzo como este, como la Escuela de Gobierno, que debe tener como objetivo principal no solo rescatar la política, darle el brillo que necesita, sino sobre todo, y de forma fundamental, rescatar los valores que la política debe tener. Pues ese es el gran reto, el gran desafío que tiene el mundo, especialmente países como Guatemala, que somos parte de una región y de un continente todavía con grandes complejidades, que pues, vamos más o menos en los países atrasados del mundo en los temas del desarrollo y tenemos tareas pendientes extraordinarias. Y es ahí donde tenemos que encontrar el optimismo, el entusiasmo, la ilusión por nuestro país, en sentirnos y en ser factores positivos en ese esfuerzo. Ahí es donde yo encuentro el optimismo y el entusiasmo para poder seguir echando punto. Ahí terminando de abrir un poco el diálogo, yo les he comentado a todos los grupos con los que tenemos estos diálogos algunas reflexiones, como por ejemplo, el universo no nos pide que hagamos grandes cosas, nos pide que hagamos cosas con gran cuidado. Yo les he dicho también que cuando una nación, y esto a través de la historia creo que se ha confirmado, su gente, sus ciudadanos, logran ciertos acuerdos básicos, un nivel de masa crítica ciudadana básica, y se empiezan a dar una serie de esfuerzos bien articulados, hay buenas propuestas, y esa energía llega a sumar un volumen importante. Yo lo que digo es que el universo escucha, llega un punto en que el universo responde, y se han visto a través de la historia momentos importantísimos,
trascendentales en la vida de muchas naciones, y muchas veces no se ha logrado explicar cuál fue el momento o el punto de inflexión que les permitió pasar al siguiente nivel. No encuentran cuál fue exactamente la razón. Hay momentos que son obviamente más visibles y tal, pero la explicación con la que yo he hecho mejor las paces ha sido esa, de que el universo escucha. Llega un punto en que la suma de esa energía hace que algo suceda y las cosas empiezan a cambiar de forma positiva. Entonces, sí, el universo no nos pide que hagamos grandes cosas, nos pide que hagamos cosas con gran cuidado, que les dediquemos tiempo. Cuentan los irlandeses una historia que me gusta mucho, y es que un señor llega a las puertas del cielo y le toca la puerta a don San Pedro, y entonces San Pedro le dice: niño, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero entrar. Y San Pedro le dice: enséñame tus cicatrices. Y el señor se mira el cuerpo y le dice: no, no tengo ninguna. Y San Pedro le dice: qué pena, qué barbaridad, qué tragedia. No puedo creer, no es posible que de donde vengas no haya habido nada por lo que haya valido la pena luchar. ¿Dónde están tus cicatrices? Al final yo les deseo a todos ustedes que encuentren de verdad no solo el qué y el cómo de la vida, sino especialmente el por qué. Que le encuentren sentido al esfuerzo diario que hacen ustedes por su vida, por su familia, por su país. Y que al final las cicatrices que vayan adquiriendo a través de sus vidas no sean nada más que la muestra que les confirme que fueron, digamos, capaces de levantarse cada vez que se cayeron, y que lo importante es que tengan siempre presente que lo importante es haberse levantado más veces de las que cayeron, y una vez que sacamos la cabeza.